Bienvenidos y bienvenidas a Perrenque Orgullo de Bogotá, el programa en el cual resaltamos a aquellas personas que hacen que Bogotá esté viva, activa, que se mueva. Hoy tenemos un invitado muy especial, Luis Iván Correa, uno de los socios de Correcaminos y el presidente de esta asociación, que es la fundadora y una de las que nos hace ir a la media maratón de Bogotá. Luis Iván, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Blanca, muy buenas tardes, un gusto estar aquí en Perrenque. Encantado de poder hablar de este tema que nos apasiona, como es la media maratón de Bogotá. Pues Luis Iván, muchas gracias porque ha sido muy chévere para mí la experiencia de la media maratón, ¿sabes? Yo empecé corriendo en la media maratón hace como 10 años. Fui primero como a los 10 kilómetros y hasta el año 2023 hice por primera vez mis 21 kilómetros y me sentí muy orgullosa de terminar. Entonces, yo quiero que me cuentes cómo fue para ti esa experiencia de apasionarte por correr. Eso empieza hace muchos años. Yo toda la vida, desde muy joven, fui ciclista y fui trotador aficionado. Por allá en el año 94, unos amigos dijeron: vamos para Nueva York este año, y corrieron la maratón de Nueva York. En el 95 un grupo como de 8 o 10 conocidos corrieron la maratón de Nueva York. Ajá. Y yo en ese año 95, viéndole la forma en que entrenaba y todo eso, yo voy a ir en el 96 a correr la maratón de Nueva York. Ajá. Y así fue. Entonces empecé a entrenar juicioso, empecé a correr más largo, empecé a ser mucho más ordenado en los entrenamientos y demás, y en la primera maratón que corrí en la vida, la primera de 12 que corrí finalmente, porque ya a esta altura de la vida ya no puedo correr, fue la maratón de Nueva York en el año 96. Y un grupo de 4 o 5 amigos que estábamos en el mismo plan de correr maratones, unos en Chicago, otros en Nueva York, otros en Boston, algunos en Londres, y dijimos: hombre, ¿por qué Bogotá no tiene una carrera de la envergadura de estas grandes carreras? Ahí nace la idea, pero no me voy a adelantar, te voy a dejar... Pero espera. ¿Tú dónde entrenabas? ¿Tú entrenabas aquí en Bogotá? Aquí en Bogotá. ¿Y en qué parte entrenabas? En la ciclovía. Ah, ok. O sea, ¿te entrenabas cada 8 días nomás? No, en la ciclovía, aquí donde estamos sentados en el Parque Virrey de Bogotá, era un parque mucho más elemental, bastante más descuidado. Hoy tenemos una belleza de parque, pero corríamos por las calles, o sea, la avenida 19, la carrera séptima, por entre las curvas, hasta Unicentro, y regresábamos por entre parques y una serie de caminos que hay por ahí. Los fines de semana y festivos sí era ciclovía, que le dábamos la vuelta a la ciclovía en los entrenamientos. Toda. Séptima, 116, Boyacá, 26, séptima. De manera que sí, entrenábamos activamente en eso y bueno. Bueno, y se arma este grupo de amigos que deciden correr las maratones, ir a Nueva York, ir a Chicago, y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué sale la idea de Bogotá? En Bogotá había una carrera que se llamaba la Ciudad de Bogotá, y era una carrera que decían que era en mayo y se hacía o en abril o en julio, que decían que era el 20 y de pronto había una información que era el 14. Y era desordenada, que salía para el norte y saliera para el sur, que iba a haber hidratación y no la había. Y nosotros decíamos: pero ¿por qué no? De pronto estoy siendo un poco exagerado y un poco injusto, pero era una carrera que realmente le faltaba organización. Entonces digo: ¿por qué no? Entonces, en ese momento, Ciro Solano era el presidente de la Federación Colombiana de Atletismo. Sí. En ese momento el alcalde era el señor Peñalosa, María Consuela Baraújo era la directora del IDRD, como se llamara en ese momento, y hablamos un día con ellos. Y Felipe Pozo, colombiano, promotor de atletas y de futbolistas, sí, que ya venía ayudándole a la media maratón de Medellín, también hablamos con él. Entonces juntamos como uniones de voluntades. Ciro Solano dijo: yo los apoyo. El señor Peñalosa dijo: yo los apoyo. María Consuelo dijo: de una, yo los apoyo. Y arrancamos. Y Marta Santos, que es nuestra gerente, que es nuestra guía, que es el faro de Correcaminos desde el día 1, es gerente de Correcaminos desde el 1 de febrero del año 2000 hasta el sol de hoy. Entonces arrancamos y nos fuimos con la primera edición de la media maratón de Bogotá.
como parte del Festival de Verano el primer domingo de agosto. Eso después cambió, pero así nació la Media Maratón de Bogotá en el año 2000. ¿Cuántas personas corrieron en esa primera maratón? En esa primera maratón corrieron, estimamos, 15.000 personas. Esa primera maratón nos desbordó en el todo y por todo. Nosotros entregamos las camisetas y los números en un local en el costado sur del Hotel Tequendama, un local de 200 metros cuadrados. Eso fue el caos. 15.000 personas en un local, sí. En un local de 200 metros y donde todo el mundo pensó que si no llegaba de primero, no le iba a tocar. La víspera, desde medianoche, empezó una fila, empezó una aglomeración, llegó la policía y al otro día eso llegó y era una manifestación. En fin, hubo colados por millones. El agua, las camisetas no alcanzaron, los números no alcanzaron, el agua no alcanzó. ¿Cuántos pensaban ustedes que iban a asistir? En los más optimistas nosotros decíamos, no, si nos va muy, muy bien, van 8.000 personas. Y eso se duplicó. Entonces fue caótica y ahí empezó una curva de aprendizaje de todos estos años hasta llegaron de lo que es hoy la Media Maratón de Bogotá, pues que es una carrera reconocida por la World Athletics, que es al atletismo lo que la FIFA es al fútbol, es el regente del mundo del atletismo y la tiene reconocida como sello de élite, como un ejemplo en organización y demás. En esta última del 2025 que celebraron los 25 años, ¿cuántas personas corrieron? 42.200 algo. Es una locura. Totalmente. Y en esta historia larga que seguro vamos a abordar por muchos lados, vamos un antes y un después de la pandemia. Ahorita me cuentas ese pedacito. Quiero saber más de ese proceso de aprendizaje. Por ejemplo, Correcaminos nació para la media maratón, o sea, no era algo que existiera antes, no lo crearon para nada más que la media maratón. Correcaminos nació para hacer la Media Maratón de Bogotá. Correcaminos nació y es una entidad sin ánimo de lucro. Correcaminos nació con ese único fin. Pero Correcaminos ahora es un sello de carreras y ya no es únicamente la media maratón. ¿Qué otras actividades está haciendo Correcaminos? Correcaminos tiene la carrera Allianz 15K, tiene la carrera que es en septiembre, la carrera nocturna que se hace en el domingo de la mitad del puente de marzo. Ajá. Esos son como los 3 eventos pilares. Y adicionalmente a eso existe un programa con Bimbo. Le hacemos una carrera Bimbo en la ciudad de Bogotá y Bimbo tiene una cosa muy bonita. Bimbo en todos los países del mundo donde tiene planta de producción realiza una carrera atlética orientada a sus trabajadores, a sus familias y a los hijos de esos trabajadores. Y se hace el mismo día en todo el mundo. Entonces nosotros le hacemos a Bimbo esa carrera, es una carrera abierta al público, pero tiene esa orientación. Es una carrera que tiene 3, 5 y 10 kilómetros. Esos son los 4 eventos que nosotros tenemos, eventos atléticos en el año y ningún otro. Tenemos hace 16 años un equipo profesional de atletismo que se llama el Equipo Porvenir. El Equipo Porvenir apoya 10 de los principales atletas profesionales que tiene el país. Es un apoyo que se le da a estos muchachos con un ingreso mensual, y se les paga la medicina prepagada con Colsanitas, tienen contribución a todos los parafiscales, a salud, a pensión, ARL y demás. Y se les da la indumentaria, los zapatos y la indumentaria deportiva y adicionalmente pues viajan en representación del equipo a carreras de importancia nacional o en representación de sus ligas a eventos nacionales o internacionales federados que la federación o el Comité Olímpico Colombiano, pues incluidos Juegos Olímpicos, les diga que deben representar al país. De manera que... O sea, no solamente es la carrera aquí, sino que además ya están exportando nuestros talentos. El sueño es tener una medalla olímpica alguna vez en la vida. Sabemos que eso es un sueño ambiciosísimo
que es un sueño muy ambicioso, pero algún día pues hemos tenido atletas en los Juegos Olímpicos, en la maratón olímpica y demás, y es un gran orgullo. Es decir, que una persona haga las marcas mínimas para poder ir a los Juegos Olímpicos es de por sí ya una persona profesional de un alto nivel. Entonces, eso nos llena de orgullo. El equipo fue solo durante muchos años, el único equipo nacional profesional de atletismo. Hoy en día algunas otras marcas, nosotros hemos contado siempre con Adidas como un gran apoyador en todas estas iniciativas. Hoy en día otras marcas de ropa deportiva y demás están también apoyando otro tipo de atletas. Entonces hoy ya hay un grupo grande de atletas apoyados a nivel nacional, lo cual es buenísimo. Eso simplemente lo que hace es mejorar la competencia y mejorar la calidad de los deportistas y ojalá que puedan representar mejor al país. Centrándonos en Bogotá, si nosotros hablamos de la media maratón de Bogotá, ¿tú qué crees que le aporta la media maratón a esta ciudad? Mucho, Blanca. Voy a empezar. Vamos al área de la salud, salud preventiva, área de la educación. Es un complemento de las actividades de educación física en los colegios. El estímulo a los niños, a jóvenes que participen en eventos que están aquí. Fíjate la importancia. Si yo me muevo, si yo estoy sentado en mi escritorio comiendo mecato, tomando gaseosa azucarada, comiendo pastel lleno de grasa, sí, o de pronto me animo a caminar, yo no digo que a correr, yo no digo que a correr, yo empiezo por animarme en lo básico. Si yo soy una persona sedentaria, yo me empiezo a motivar con pequeñas cosas. Entonces yo empiezo a caminar, yo empiezo a moverme, lo que sea. Entonces eso es importante, salud preventiva. Y si yo me acostumbro a tener una moderada actividad física, cualquiera que ella sea, repito, no quiero que la gente corra, que el sedentario corra, sino que salga a correr mañana de una vez 10 kilómetros. Que el sedentario aprenda a caminar y algún día le pica el gusanito. Población en general, población joven. Si yo soy capaz de ponerle un par de tenis y una pantaloneta a un muchacho que está parado en una esquina, de pronto buscando algo mal puesto, o de pronto buscando un amigo que le dé algo que le entretenga la cabeza, y yo soy capaz de poner un par de tenis y sacarlo de esa esquina, gané. Porque ese muchacho lo estoy sacando del ocio, lo estoy sacando y le estoy enseñando algunos otros hábitos que a mí me parece que son de vida sana. Eso en la prevención. Ahora, el resto, ponlo por donde quieras. En términos de turismo, en términos de economía, ¿cómo ves que es el impacto que tiene la media maratón en Bogotá? Es muy grande. Por ejemplo, te doy cifras de este año. Este año tuvimos 3.500 atletas de fuera de Bogotá. Tuvimos 1.000 atletas de fuera de Colombia. Tuvimos gente de 40 países. Tuvimos gente de todos y cada uno de los departamentos del país. Entonces, ¿qué te dice eso? Eso te dice que hay un reconocimiento general en donde es un evento que se hace en Bogotá, que se hace a 2.600 metros de altura, que tiene una dificultad, pero que es una carrera que tiene el sello élite de la World Athletics, que es una carrera muy bien organizada y que es un reto para quien quiere correr una media maratón. Entonces, bueno, adicionalmente a eso, bajemos la historia. Bogotá es la ciudad de todos, o sea, viene gente de todos los departamentos del país, pero seamos conscientes, en Bogotá, como es la ciudad de todos, mucha gente tiene un familiar, un amigo, un conocido que lo recibe en su casa. Entonces, pero está bien, no voy a pagar hotel. Hay un porcentaje que paga, como un 10 o un 15% de la gente que viene de fuera de Colombia y los del exterior, obviamente, pagan hotel. Pero hay mucha gente que viene a donde familiares, amigos, compañeros de estudio, de vida, en fin. Entonces, sin embargo, existe Expomedia. Entonces, Expomedia, yo vengo de afuera y tengo que ir a reclamar el número, pero yo me voy con quien me estoy quedando. O si vine con mi familia o lo que sea. Entonces, se empiezan a dinamizar una serie de cosas. El transporte público, llámese taxis, llámese vehículos de plataforma, lo que tú quieras. El comercio, o sea, los restaurantes, la gente cuando tiene visitas se motiva, no, pues venga, no, a mí me conoce, venga, vamos allí, lo uno, lo demás allá.
el comercio, la gente que viene a estos tipos de cosas le gusta mucho, pues hombre, estrenar, hay promociones, hay buenas ofertas, entonces venga, yo me compro un pan de tenis, me compro una pantaloneta, una camiseta, una chaqueta, lo que sea. Entonces se empieza a dinamizar obviamente transporte aéreo, hay que llegar a Bogotá, bien sea por flota, bien sea en avión, bien sea en mi carro particular, si estoy no muy lejos. Entonces impacta muy favorablemente la ciudad y sobre todo el reconocimiento. Sí. El reconocimiento que tiene la ciudad, el evento y sobre todo la ciudad, porque es que es un evento de ciudad. Es un evento de ciudad. La Media Maratón de Bogotá es un evento de ciudad, punto. Eso no hay nada más que discutirlo. Es un recorrido que tiene amplia, o sea, es galerías, es el centro internacional, es la parte, toda esta zona del norte de la ciudad, es la NQS, es Barrios Unidos, es decir, corre la ciudad y la gente sale. ¿Y han medido ese impacto económico? ¿Tienen de pronto cifras que puedan decirle a la ciudad, mire, esto es lo que nos hemos visto con esta carrera? Esa medición es muy difícil de hacer para una entidad como nosotros, o sea, es decir, yo digo que hay estadígrafos en la Cámara de Comercio y en los FENALCOs y en tantas otras entidades que de pronto tienen unas herramientas mejores, pero yo te hago una cuenta, ahí vienen entre extranjeros y nacionales, vienen 4.000 personas, redondeémoslo en 4.000 personas. ¿Cuánto se gastan 4.000 personas en un fin de semana de media maratón? O sea, entre tiquetes aéreos, entre restaurantes, entre lo que me gasté en la inscripción, en una cantidad de cosas, 500.000 pesos por persona. Más o menos, sí. Entonces, fácil, y puede ser más, y perfectamente puede ser más. Entonces, yo digo que es un cálculo conservador, porque hoy en día sabemos pues, que cualquier prenda deportiva vale 1 millón de pesos, unos zapatos fácilmente valen eso, o un conjunto, una camiseta, una pantaloneta, los zapatos valen fácilmente eso, un restaurante no vale menos de 50.000 pesos fácilmente, un transporte no vale menos de 20, 30.000 pesos, entonces tú sumas y de pronto 500.000 es una cifra conservadora, pero no exageremos. Pero hay un impacto y dinamiza. Hay 40.000 personas que se están moviendo alrededor de un evento en la ciudad. Así es. Cuando tú hablas de la media maratón, además que lo haces con todo el orgullo y con toda la razón para que estés así de orgulloso, yo también de verdad me siento muy orgullosa de esta carrera. ¿Tienes alguna anécdota, alguna historia que refleje todo ese trabajo que ustedes han venido haciendo? ¿Algo que tú recuerdes de alguna de esas 25 ediciones que ya llevan? Blanca, tantas. Una de las más simpáticas es las que ya te mencioné hace un rato, sí. Lo de la primera edición, que fue una locura desbordada. La medición de tiempos en esos primeros años, esa medición de tiempo era manual. Era manual, o sea, los números tenían un desprendible. Tú tenías el número 100 y había un desprendible con el número 100 y tenía un huequito. Sí. Ese desprendible tenía un huequito. Entonces tú cruzabas la meta, te arrancaban el desprendible y el huequito entraba, el desprendible entraba boca abajo en un gancho. Y ese es el número 100. Yo tenía el 101 y llegué detrás de ti. Entonces quitaba mi desprendible y el 101 quedó metido de segundo. Sí. Y así sucesivamente todo el mundo. Yo al final volteo el gancho, saco los números y el número 100 eras tú y fuiste la primera y yo fui el segundo y tú fuiste el tercero y así se tomaban los tiempos. Súper manual. Súper físicamente manual y así nos tocó a nosotros en el año 96 y 97. ¿Y entonces los tiempos? En Nueva York. Los cronometristas de la federación estaban al lado, entonces se tomaban unos tiempos parciales de a minuto. ¿Cuántos desprendibles entraron en este minuto? Y se anotaba el tiempo. Y todos quedaban en ese minuto y así sucesivamente. Entonces era una cosa absolutamente manual y loca, o sea, es un ejército de ganchos largos pegados de un palo, un ejército de cronometristas que iban cantando los números y demás. Entonces eso era supremamente simpático, supremamente engorroso. De ahí empezó los chips, la medición electrónica de tiempos. Entonces, los primeros fueron los holandeses con el Champion Chip, que era en el zapato. Nosotros, aún estando en el Hotel Tequendama, como en el tercer, cuarto año, hicimos un piloto y trajimos como 300 chips. Y se los pusimos a los élite y se los pusimos a unas personas como conocidas como para poder hacer el piloto
y lo hizo y funcionó la maravilla. Y ahí pues gradualmente se fueron trayendo los chips porque en su momento también costaban Eran muchísimo. costosos, claro. Después llegaron otros sistemas de medición, no solo el holandés, sino hay uno australiano, uno gringo, hay un inglés. Y existen hoy varios sistemas de medición igualmente perfectos y obviamente la evolución en estos 25 años de lo que son los chips. Miremos los celulares, ¿qué celular teníamos hace 25 años? ¿Qué celular tenemos hoy? Entonces la evolución de la tecnología ha sido supremamente grande. Eso es una cosa que nos alivió cargas enormemente. Y anécdotas hay de todo tipo. O sea, pero mencionabas un cambio de la carrera antes de la pandemia y después de la pandemia. ¿Qué fue lo que pasó? Hombre, la pandemia casi nos mata a todos. El encierro fue algo drástico, algo fuerte, que emocionalmente todos lo sufrimos en mayor o menor medida. Y sin embargo, estando encerrados, empezó este tema de que toca moverse. Yo estoy en mi casa todo el día sentado, tengo que bajar al primer piso y subir al tercero, o toca moverme. Y cuando empezaron a permitir que yo podía salir en determinadas horas del día, se podía salir a la calle uno a respirar y a moverse. Entonces, la pandemia llegó, nos encerró a todos. Correcaminos tomó una decisión y fue conservar su nómina de empleados. O sea, 17 trabajadores tenía Correcaminos antes de la pandemia y dijimos, en la Junta dijimos, se mantienen y se mantienen su salario y así no hagan nada, estén en la casa donde quiera, se mantienen. Y Correcaminos casi se quiebra pues, porque estuvimos 2 años, 3 años con ingresos cero y comiéndonos un patrimonio que se había acumulado en los años previos, en esos casi 20 años de antes de la pandemia. Entonces, si la pandemia dura un año más, hoy no estaríamos hablando hoy aquí. Correcaminos tal vez se hubiera quebrado. Sin embargo, eso que te digo, que la gente empezó como a moverse y la necesidad de moverse, empezó a haber una afición por el running. Entonces, por primera vez, post pandemia, la Media Maratón de Bogotá agotó sus inscripciones 1 mes y medio antes de la carrera. Nosotros siempre llegamos al día del evento con unos cupos disponibles, incluso en la Expomedia se podían atender algunas personas, sobre todo gente de fuera de Bogotá que decía, guárdame una inscripción que no me he podido inscribir, pero que yo voy el sábado a las 11:15 de la mañana. Entonces, y que en la primera edición post pandemia se agotaron 1 mes y medio antes. Wow. Y se agotó Allianz con 10.000 personas. Sí. Y se agotó la nocturna y no solo nosotros, sino las otras carreras que se hacen en Colombia, les empezó a pasar exactamente lo mismo. O sea, nació una afición por el ejercicio y miércoles, esto es otra historia. La gente ya corre a inscribirse y la gente ya ha ido aprendiendo, que tiene que inscribirse temprano para coger el mejor precio, que hay etapas de precios en las inscripciones y que entonces, pues si yo quiero estar asegurado de correr la Media Maratón de Bogotá, me inscribo antes del 31 de diciembre para que me toque el precio más barato. Si yo ya tomé la decisión, pues claro, me ahorro un poco de plata y evitar las otras etapas que son más costosas y demás, pero eso es algo que es satisfactorio ver uno y que existe esa afición por el running, que existe la proliferación de carreras a nivel nacional, que esa es otra de las cosas que yo creo que nos hace sentir a nosotros muy orgullosos. A raíz de la Media Maratón de Bogotá aparecieron medias maratones en todo el país. Total. Todas las capitales del departamento tienen una media maratón de Bogotá. Cundinamarca ahora tiene. Muchas ciudades intermedias lo tienen. O sea, Cundinamarca tiene su media maratón y Cundinamarca la está haciendo itinerante. El año pasado en Zipaquirá, este año en Fusagasugá, en Girardot, en un lado del otro. Y así hay en Barranca Bermeja, y hay en Tuluá, y hay en muchas ciudades. Es una maravilla. Y no solo medias maratones, sino carreras de 5 o 10 kilómetros. Y no solo medias maratones de 5 y 10 kilómetros, sino maratones completas. Bogotá hoy tiene su maratón completa, que es ahora en 15 días, como lo tiene Medellín, como lo tiene Cali, como lo tiene Barranquilla. Entonces es una maravilla, es decir, es una oferta de actividades deportivas, posibilidades de que la gente pueda participar en carreras bien organizadas sin tenerse que ir muy lejos. El que quiera viajar, que viaje, pero el que no pueda o no quiera, tiene oferta de qué hacer, y yo creo que eso es muy importante. Bueno, tú decías ahora que yo tengo un trofeo y efectivamente yo tengo un trofeo. Esta es mi camiseta de la Media Maratón del 2023. 2023, y yo te contaba al comienzo
por qué era importante para mí este año. Durante muchos años yo empecé a hacer ejercicio como hace ejercicio casi todo el mundo, y es porque el médico le dice, ¿no? Entonces, el médico dice, usted no está haciendo nada, vaya, haga ejercicio. Y como 10 o 12 años empecé con caminar, como dices tú, primero caminar y después empecé a correr porque era el deporte que más me gustaba. O sea, mi entrenador dijo, a usted no le gusta nada, correr le gusta, pues entonces hagámosle a correr. Y siempre la motivación con mi entrenador era correr la media maratón. Entonces vamos a correr la media maratón. Entonces yo decía, sí, vamos a... Y entrenaba y siempre faltando unos días decía, no, yo 21 no hago, yo hago 10. Como tú sabes, a mí me nombran directora de Lidere en el 2020 y en ese momento uno de los retos que yo tenía era que yo no era una deportista de élite y estaba dirigiendo el Instituto de Deporte, entonces era demostrar que yo era, por lo menos hacía algo. De Herrero. Sí. Casa de Herrero. Que por lo menos hacía algo. Y empiezo a entrenar y nos llega pandemia, ¿no? Entonces, a los 2 meses de que empiezo yo mi dirección de Lidere, nos encierran en pandemia. Y empezamos con toda esta búsqueda de cómo hacemos entrenamiento virtual. Incluso con ustedes nos inventamos una cantidad de propuestas también para que la gente pudiera correr, pues no virtualmente, pero sí que todos los elementos les llegaran a la casa y que no tuviera que ir a recoger ni, correcto, ni la agruparse de kits a domicilio. A domicilio. La gente que corrió las carreras virtuales le llegó a la casa. Exactamente, y uno se tomaba la foto en la supuesta meta y decía, ya llegué. Ya cuando pasó la pandemia, dije, no, yo tengo que hacer los 21 antes de irme de Lidere para demostrar que efectivamente me sirvió el Lidere. Oh, eso está bien. Y en el 2023, antes de retirarme de Lidere, corrí los 21 kilómetros. Te cuento que fue una experiencia, pues primero durísima, o sea, debo admitir que yo no pensé que esto fuera tan terrible. Al llegar al terrible kilómetro 17, yo sentí que me iba a morir, sí, en la 30, ya cuando uno va a llegar al Simón Bolívar. Y yo dije, Dios mío, esto no lo termina nadie. Pues a mi entrenador le tocó casi que hacerme coaching los últimos 4 kilómetros para poder terminar. Y creo que ha sido la experiencia más emotiva que he tenido. Y de verdad, Luis, yo te agradezco que tú hayas inventado esta media maratón para que nosotros tengamos estos trofeos y sobre todo para que Bogotá se sienta orgullosa de ser la sede de esta media maratón. Yo insisto que es un evento de ciudad, Blanca, yo insisto que es un evento de ciudad. Es totalmente un evento de ciudad. No quiero irme sin hacerte una última pregunta, y es, ¿a ti qué te hace sentir orgulloso de Bogotá? Muchas cosas. Ojalá fueran muchas más. Me gusta el sistema de parques. Total. El sistema de parques a mí me parece una maravilla. Esto, cómo se mantiene este sitio aquí, cómo se mantiene el Parque La 93, el Parque Los Novios, el Parque Central Simón Bolívar, el Parque El Tunal, el Parque Tintal, o sea, el Parque Nacional mismo con todos los problemas de visitantes que tenemos. Es una maravilla, yo creo que esa es de las cosas. El sistema de ciclovía, los días domingos y festivos, a mí me parece una cosa de locos. 100 y pico de kilómetros, un pico largo de kilómetros. 127. En donde la gente puede, en los 4 puntos cardinales de la ciudad, puede salir a hacer el deporte que quiera, puede recorrer la ciudad de extremo a extremo si es una persona adelantada en la actividad deportiva. Eso es una maravilla. Yo digo que eso es vida, eso es vida. Un clima muy agradable, me encanta el clima de Bogotá. Muchas cosas. Y un mensaje de despedida para aquellos que quieran, bueno, los que quieran empezar a correr y aquellos que ya corren. Hombre, yo simplemente digo, el atletismo es el deporte base. Desde pequeños todos aprendimos a gatear y nos aprendimos a parar y aprendimos a dar los primeros pasos, pero enseguida salimos corriendo, así nos quebráramos la nariz al año. De ahí para adelante uno camina o corre de alguna forma, sobre todo cuando el niño juega, hace muchas actividades y demás. Yo digo, es el deporte base, es el deporte más barato de practicar. Unos zapatos, una pantaloneta, una camiseta y me fui. Yo no tengo cancha, yo no tengo afiliación a club,
yo no tengo, no tengo que una bicicleta, unos patines, un balón, no tengo que comprar nada, simplemente salgo. Pero es un hábito que se debe, primero empecemos a caminar. O sea, si yo tengo que coger transporte público para caminar, para ir a 10 cuadras, me debo acostumbrar a que esas 10 cuadras yo las camino. En vez de coger un transporte público, en vez de coger una bicicleta, un carro, en fin. Y yo soy muy caminador. Yo, por ejemplo, no uso carro. Yo uso todas mis diligencias las hago a pie. Okay. Uno se acostumbra. Entonces yo me acostumbro a caminar. Y de pronto yo me acostumbro a trotandito. Y hay unos planes que dicen, hombre, yo puedo caminar 3 minutos y trotar 1 minuto. Y vuelvo y camino 3 minutos y troto 3 minutos. Y de pronto lo repito eso 10 veces y troté 10 minutos. No importa, caminar. Es válido correr maratones en planes de entrenamiento, caminar, trotar. Entonces, ¿por qué no? Yo, ¿por qué no puedo habituarme a eso? Entonces yo digo que es como una invitación. Mi invitación es, anímense a caminar. Yo puedo caminar los 10 kilómetros de la media maratón de Bogotá o puedo caminar, trotar los 10 kilómetros y no me gasto más de 1 hora y media haciendo eso con responsabilidad, con entrenar. Yo desestimulo a la gente que dice, hombre, dentro de 15 días voy a correr la media maratón de Bogotá. Y le así no es. Voy a empezar a entrenar para correr la media maratón de Bogotá dentro de 3 semanas. Y le no te quiero ver ahí. Yo quiero gente entrenada y gente aliviada. Entrenada de acuerdo a las condiciones. Hay gente que corre, los profesionales corren 1 hora, 2, 3, 4 minutos, y hay gente que corre aficionada, que corre 1:20, y hay gente que 1:40, 1:50, y 2 horas, y 2 horas y media, y 3 horas, y no pasa nada. Y yo lo hice. Y yo creo que es una sensación de logro personal, cruzar la meta, produce una emoción supremamente grande. La invitación es, ensayen. Bueno, a todas y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de hoy. Recuerden que en Bogotá hay mucho perrenque y hay mucho que nos motiva a movernos. Así que están invitados a nuestro próximo capítulo para que conozcan a otra persona que le ha metido perrenque a esta ciudad.